Padre Todopoderoso y Señor nuestro, cuántas gracias te damos por esta mañana, cuántas gracias te damos porque somos testigos nuevamente de tu misericordia y de tu amor. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea de bendición para nuestras almas, para nuestro espíritu, y ponemos en tus manos a nuestro hermano y predicador de hoy, Joaquín García, para que tú pongas en él las palabras que quieres que escuchemos. Eso que tú quieres que nosotros pongamos por obra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Buenos días, hermanos, ¿cómo han estado? Qué gusto saludarles nuevamente por estos medios, aún que todavía estamos guardados, no hemos podido reunirnos, pero gloria a Dios y gracias a Dios que por estos medios podemos compartir y pues podemos comunicarnos. Y hoy, pues bueno, precisamente hoy queremos continuar con nuestro estudio acerca de las parábolas de Jesús. Hoy nos toca ver la parábola de la higuera estéril. Pero antes de adentrarnos en ella, quisiera que me acompañaran a hacer una oración para pedirle dirección a Dios y pues sea Él quien nos dirija.
Y pues bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Te voy a pedir que me acompañes y que le digamos a Dios de esta forma, diciéndole así: en el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana te agradecemos por la misericordia que nos has tenido, porque hoy, Señor, en esta mañana la has engrandecido y nos has permitido despertar, respirar y podernos levantar y estar aquí, Señor, escuchando el mensaje que hoy has preparado para nosotros. Por ello, Señor, es que rogamos a tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos lleve a toda verdad, que nos guíe, que nos enseñe y que nos recuerde todas las cosas que tú nos has dejado escritas, Padre. Y que, Señor, por medio de este mensaje hoy podamos, Señor, seguir siendo transformados y cambiados cada vez más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, Padre, Señor, rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos ayude, Señor, a entender el mensaje que has preparado para nosotros en esta mañana. Guíanos, Señor, en tu verdad, guíanos, Señor, en tu palabra, y que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, hablando a nuestras vidas. Hoy agradecemos, Señor, por tu amor y por la misericordia que nos has dado. Gracias, Padre mío, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy pues nos toca ver acerca de la parábola de la higuera estéril. Esta la podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, en los versículos del 6 al 9. Y pues bueno, según Lucas, en unos versículos antes, en los versículos del 1 al 5, Jesús se estaba dirigiendo a una muchedumbre que le preguntaron o que le habían traído la noticia acerca de un incidente que unas personas del norte de Israel habían sido asesinadas por Poncio Pilato. Y en su respuesta Jesús también menciona en su respuesta una torre, la torre de Siloé, que al desplomarse había matado a 18 personas. Esos incidentes dieron pie a que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, contara la parábola de la higuera estéril. Por eso me parece importante, antes de adentrarnos en la parábola, que leamos los versículos del 1 al 5 del capítulo 13 de Lucas, para que así podamos entender un poco más acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo quería darnos a entender, o de qué es de lo que nos estaba hablando ya después en la parábola de la higuera estéril. Así que te voy a pedir que me acompañes, que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, los primeros 5 versículos. Vamos a ver de qué nos está hablando este pasaje antes de comenzar con nuestra parábola. Y pues bueno, dice ahí el versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos que la respuesta de Cristo nos da a entender, nos muestra que los que llevaron esta noticia, insinuaban que aquellos galileos eran gente malvada, por lo cual Dios había permitido que fuesen asesinados de esa manera tan bárbara y tan brutal, ¿no? Y que por eso les había pasado esta situación mientras ofrecían sus sacrificios, ya que esto es lo que se creía en aquella época, ¿no? Y que por eso les había ocurrido esas cosas. ¿Por causa de qué? Pues por causa de su pecado, por causa de su maldad. Entonces ellos así es lo que pensaban. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se creían. Como podemos ver el ejemplo en Hechos 28:4, cuando después de que Pablo naufraga, una serpiente viene y lo muerde, y pues los pobladores de esa isla pensaban que eso le había ocurrido por lo mismo. Si no, fíjate bien lo que dice ahí en Hechos 28,
desde el versículo 3 y 4, lo que dice, después de que Pablo naufragan y llegan a esta isla, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. O sea, ciertamente este hombre es un pecador, y por eso la serpiente se le ha prendido de su mano, lo ha mordido. Porque dice ahí al final del versículo 4, dice: a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. O sea, y ahí se quedaron parados esperando que Pablo cayera muerto al instante. Y pues bueno, al ver que no fue así, incluso ya después empezaron a decir que era un dios, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se creía en aquella época, en aquel entonces. Se generalizaba que todo aquel que moría de esta forma trágica, de alguna forma trágica, era por causa de su pecado. Entonces los que llevan esta noticia a Jesús acerca de esos galileos, pues igual pensaban lo mismo. Incluso pensaban que ellos, de alguna forma pensaban que ellos eran más justos, ¿no? Porque pues ellos no habían muerto de esa forma, ¿no? Pero bueno, a esta noticia Jesús añade también la muerte trágica de unos judíos a causa de un accidente cuando cayó la torre de Siloé, que dice ahí en el versículo 4, dice, como lo leemos ahí en el versículo 4, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y nuevamente Jesús responde: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con esto podemos ver o vemos a Jesús respondiendo con una pregunta retórica. ¿Sí? Si los galileos asesinados eran peores pecadores que otros, y enseguida o a renglón seguido respondió a su propia pregunta, ¿sí?, con un rotundo no. Planteó la misma pregunta poniendo, por ejemplo, otro caso, la torre de Siloé que cae sobre esos 18. Y una vez más señaló que no, que esos hombres no eran más pecadores que todos los demás que habitaban Jerusalén, o esos galileos que todos los demás galileos, y que esos pobres infortunados que murieron no eran más pecadores que otros o que aquellos mismos que habían llevado la noticia a Jesús. Nuestro Señor Jesús expresó claramente que esas tragedias lo único que demostraban era la fragilidad de la vida, la cual puede terminar de manera imprevista y de cualquier forma. Por ende, recalcó la importancia de arrepentirse. Aquí lo más importante era el que estuvieras arrepentido antes de que llegara ese momento en que pudiera llegar la muerte a nuestras vidas, porque puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Y así, si tú te arrepientes antes, poder obtener el perdón que solo Dios puede otorgarnos. ¿Solo por medio de qué? Del arrepentimiento. Así que Jesús aprovecha estos dos trágicos episodios de estos galileos y de estos 18 en la torre de Siloé para hacernos o hacer un llamado al arrepentimiento y advertirnos sobre las consecuencias de no hacerlo, de no arrepentirte. Como lo dice él al final de los versículos 3 y 5 de Lucas 13, donde dice que si no os arrepentís, si no te arrepientes, todos, dice, pereceréis igualmente. Si no te arrepientes, la muerte puede llegar en cualquier instante y perecerás de la misma forma. Y cuando Jesús aquí se refería a perecer de la misma forma, o igualmente no se refería solamente a morir de una manera trágica, sino se refería a morir eternamente, a que perdieras tu alma por toda la eternidad. Con esto viene a decirnos lo que significa y lo importante que es y representa también el arrepentimiento para nuestras vidas, diciéndonos primeramente que todos merecemos perecer, que todos nosotros
somos pecadores. Aquí no hay más pecadores unos que otros. Algunos serán homicidas, otros robarán un lápiz en su empresa, pero de la misma forma todos somos pecadores. Algunos dirán unas mentiras grandes, algunos otros dirán mentiras como algunos dicen blancas o piadosas que no existen, pero de la misma forma todas son mentiras, todo eso es pecado. Y por lo tanto dice que en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y por lo tanto dice, todos estamos separados de la gloria de Dios y también todos merecemos perecer, merecemos la muerte, como lo dice también Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos todos, porque todos somos pecadores, porque todos hemos pecado ante Dios y todos estamos separados de su presencia, todos merecemos la muerte y la muerte eterna, la separación eterna de Dios con nosotros. Así que debemos primeramente tomar en cuenta que somos pecadores y por consiguiente todos debemos o necesitamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, reconociendo así primeramente nuestro pecado y estar dispuestos a cambiar nuestra conducta, nuestras actitudes y abandonar nuestro pecado para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Proverbios 28:13 dice ahí en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Dice que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, o sea, no va a ganar nada, no va a sacar nada, al contrario. Si no prosperas, ¿qué va a pasar? Pues lo perderás, vas a perderlo todo. Vas a perder todo, vas a perder la oportunidad de estar en la presencia de Dios, vas a perder la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna, si no te arrepientes. Si encubres tus pecados, ¿qué es encubrir los pecados? Pues es tratar de justificar tu pecado, tratar de justificar tu maldad, tratar de justificar que tu mentira fue para ayudar a otro, tratar de justificar que odias a tu hermano porque él fue el primero que te dañó a ti. Tratar de justificarte es porque dices que así, que tú lo haces porque todos lo hacen de la misma forma. Y entonces no prosperarás, al contrario, lo perderás todo. Pero dice ahí mismo que más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más el que confiesa. ¿Quién es el que confiesa? Pues bueno, pues es aquel que primeramente reconoce que es un pecador y reconoce su pecado y le llama a su pecado como es y se lo confiesa a Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque se ha arrepentido de ellos. Porque dice que no solamente los confiesa, sino que también se aparta de ellos. ¿Sí? Se aparta de su pecado. ¿Y qué es apartarse? Pues es cambiar de actitud, es cambiar de forma de vivir, es abandonar tu pecado, dejarlo a un lado. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y entonces dice, alcanzará misericordia. Entonces alcanzaremos la misericordia de Dios para nuestra vida. Así que con esto también Cristo nos muestra, a través de todo esto, Cristo nos muestra que el arrepentimiento es la única puerta para escapar de la perdición, para escapar de esa muerte, de la muerte eterna, de perecer igualmente que todos los demás que no se arrepienten. Y que es una puerta segura, el arrepentimiento es una puerta segura que nos lleva a Él. Así que si no nos arrepentimos verdaderamente, ciertamente pereceremos de la misma manera que aquellos que no se han arrepentido. Y bueno, ya con esto en mente, ahora sí vayamos a nuestra parábola, a nuestro pasaje central, la parábola acerca de la higuera estéril. Ya que con esta parábola nuestro Señor Jesús refuerza esta exhortación que veíamos en los primeros versículos, a arrepentirse, a buscar en nuestras vidas el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento de nuestros pecados. Así que leamos nuestro pasaje, vamos a empezar a
a vernos en nuestro pasaje central acerca de esta parábola de la higuera estéril en Lucas 13, 6, 9, y vamos a darle lectura. Dice ahí en el versículo 6, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué uno utiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y como ya lo estuvimos estudiando durante las semanas, nuestros estudios semanales, la parábola va dirigida, lo pudimos ver, que va dirigida al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo escogido por Dios como suyo, al pueblo que Dios escogió para él. Pero también podemos constatar que va dirigida también a despertar a todos aquellos que tienen al alcance de su mano los medios de la gracia, que han escuchado el evangelio de la gracia, que han escuchado acerca de este arrepentimiento, sí, que han escuchado que el reino de los cielos se ha acercado, como decía nuestro Señor Jesucristo, sí, y que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, sí. Pero para poder responder a la oportunidad que Dios nos da, ya que este es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros, el fruto que Dios espera de cada uno, que hemos conocido o oído de esta gracia que nos lleva a una salvación y una vida eterna. Pero para ello debemos entender que el arrepentimiento es importante para nuestras vidas. Así que, pues comencemos estudiando esta parábola, y comencemos primeramente con las ventajas que tenía la higuera. Esta higuera tenía ciertas ventajas. ¿Por qué? Pues al ser plantada en un terreno especial, ¿sí? El terreno en el que el dueño de la viña la había plantado. Porque la había plantado ¿dónde? Dentro de su viña, como podemos leer en el pasaje. No la plantó por fuera, no la plantó a un lado de la viña, ni junto al camino hacia su viña, sino dentro de su viña, ¿sí? O sea, en un mejor terreno, con mejores cuidados, cercada, protegida, donde muy seguramente todos los días la regaban, le movían su tierra, ¿sí? Estaba totalmente cuidada, más que cualquier otra higuera plantada fuera o cerca de los caminos, ¿sí? Fuera de esa tierra especial, de ese lugar especial, como lo podemos ver con la higuera que maldijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21, 19. Sí, ahí donde dice, y viendo una higuera, en Mateo 21, 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Pues bueno, vemos, lo importante de aquí podemos ver es que Jesús se acerca a esta higuera, y era una higuera que estaba, dice, cerca del camino, ¿sí? Una higuera que estaba cerca del camino y que estaba llena de hojas, muy seguramente frondoso, lleno de hojas verdes, y muy seguramente se veía bonita la higuera, pero no tenía lo más importante, que era el fruto, que era poder saciar el hambre de alguien, o incluso que alguien pudiera disfrutar de sus frutos, ¿sí? Y era una higuera que estaba junto al camino, muy seguramente pues la tierra la aprisionaba, no había quien moviera la tierra, muy seguramente no era regada cada día, ¿sí? Posiblemente cuando llovía solamente, cuando alguien se acordaba de ella, y por lo tanto, dice, no tenía fruto, no daba fruto. Así que Jesús, ¿qué hace con ella? Pues la maldice, y enseguida dice que la higuera se secó. ¿Por qué causa? Porque no daba fruto. Hay muchas vidas, muchas personas que así seguramente son vidas que tal vez se ven frondosas, se ven verdes, se ven llenas de vida. Dicen que el verde es vida, ¿sí? Y así se ven, llenas de vida, frondosas, verdes, pero sin fruto.
son infructuosas y entonces pues de nada sirve. De nada sirve una planta bonita si no cumple un propósito. Un árbol frutal, su propósito es que dé fruto para que pueda ser disfrutado. Así que estas son esas higueras que están plantadas junto al camino, que plantadas seguramente, posiblemente en zonas áridas, sin agua suficiente, con la tierra apretándolas y asfixiándolas, ¿sí? Pero todo aquel que ha oído o incluso ha gustado del Evangelio, somos como esa higuera plantada en la viña de Dios, con el cuidado y protección de nuestro Señor. Y esto constituye la gracia que Dios nos ha otorgado. Y bueno, ya que el dueño de la viña la había plantado en su viña con la protección y los cuidados necesarios, lo que nos lleva al siguiente punto, lo que esperaba el dueño de la viña, de la higuera, ¿sí? Cuando dice ahí, y vino, ¿a qué vino? Dice, a buscar fruto en ella, y dice, y no lo halló. ¿Qué esperaba el dueño de la viña de esta higuera? Pues fruto, ¿sí? Y dice que cuando vino, no lo halló. ¿Cuánto tiempo había esperado para poder recoger fruto de ella? Vemos que en el versículo 7 le dice al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice, córtala, ¿para qué uno utiliza también la tierra? En esta parábola el dueño de la viña en la que crecía la higuera fue a cosechar algunos frutos de esta. Fue a buscarlos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años. Al no hallar ninguno, habló con el viñatero y le instruyó que la cortara. Y leemos que por 3 años seguidos el árbol no había producido fruto. Y bueno, no es que el dueño estuviera impaciente por recoger fruto de esta higuera. Llevaba 3 años esperando que diera fruto, pero al cabo de este largo periodo la higuera seguía estéril, seguía sin dar fruto. En Levíticos, en el libro de Levíticos, el Señor, nuestro Dios, había ordenado que nadie comiera el fruto de un árbol recién plantado hasta que éste cumpliera 4 años. ¿Sí? Como dice ahí Levíticos capítulo 19, 23, 35, dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso los primeros, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto no se comerá, y al 4.º año su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová, vuestro Dios. Así que pese a que la parábola nos dice que el hombre esperó 3 años para que la higuera diera fruto, es posible que quienes escuchaban, que quienes estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo relatar esta parábola, consideraran que la espera había sido más larga todavía, dado que el dueño no hubiera tenido previsto comerse nada de la fruta los primeros 4 años, por lo que leímos en el libro de Levíticos capítulo 19. Así que quizá los oyentes hubieran calculado que el árbol no llevaba solamente 3 años en los que buscaba el dueño de la viña fruto, sino ya 7 años plantado en la viña, de los cuales durante los primeros 4 años no le estaba permitido comer la fruta. Y añadido a esos, otros 3 años en los que él ya después vino a buscar fruto. En todo caso, el dueño de la viña había esperado con paciencia una importante cantidad de tiempo, pero para entonces, pues podríamos pensar tal vez que ya estaba cansado, que ya estaba harto, y con toda razón. Pues ¿qué había pasado
tanto tiempo y la higuera ocupaba espacio en el viñedo, despojando inclusive de nutrientes a la tierra y a otras plantas que podían aprovecharla mejor que ella. Y así, a juicio del dueño de la viña estaría mejor si la higuera. Y así viene también, y así es como podemos ver que viene entonces la sentencia hacia la higuera, hacia esta higuera infructuosa, esta higuera en la cual se había venido a buscar fruto y no se había hallado. La sentencia que el dueño da de la viña o pronuncia contra la higuera es: córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? ¿Qué otra cosa se puede esperar de un árbol que no da fruto? Año tras año, ¿sí? Año tras año que vienes y buscas fruto y no te da. ¿Qué otra cosa se puede esperar más que ser cortada? En Lucas 3, 8, 9, Juan el Bautista también decía acerca de esto. Decía y advertía inclusive también al pueblo de Israel, y pues también nos advierte a nosotros cuando dice ahí en el versículo 8 de Lucas 3: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí vemos que Juan les dice que se hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice a los judíos: y no comencéis a decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham, que por tener la ley de Moisés, ellos tenían más acceso a Dios y tenían casi el pase directo a la presencia de Dios. Y les dice aquí Juan el Bautista, dice: no, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dice: no justifiquen su pecado, no digan somos hijos de Abraham, porque ciertamente, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto, que no da frutos dignos de arrepentimiento, dice, será cortado y será echado al fuego. Será echado fuego y perecerá eternamente. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Así que, ¿qué razón había para que la higuera ocupara un lugar sin provecho? ¿Qué razón había? Esa higuera en la viña de este señor, del dueño de la viña, más que ser cortada. Pero bueno, vemos que tanto el mensaje de Jesús como el de Juan el Bautista expresaban que la justicia de Dios sobre Israel era inminente y que se requería un arrepentimiento. Dentro de esa interpretación, la parábola se puede entender a la luz de escritos judíos en los cuales se personifican los atributos de Dios, y el atributo de la justicia de Dios dialoga con el atributo de la misericordia de Dios. Porque si vemos que si Dios disciplinara a Israel o a sus dirigentes religiosos con estricta justicia, Israel hace mucho tiempo que hubiera dejado de existir. ¿Sí? Hubieran perecido hace mucho tiempo y hubieran desaparecido como muchos otros pueblos que hoy sabemos de ellos porque la Biblia habla de ellos o porque la historia habla de ellos. Pero también Dios muestra con su misericordia que si Él les demostraba misericordia, cabía la posibilidad de que se arrepintieran. Al igual que cada uno de nosotros, el pueblo de Israel, Dios hasta el día de hoy que respiramos, que estamos aquí incluso escuchando este mensaje hoy, nos da tiempo. ¿Tiempo para qué?
para que te arrepientas de tus pecados, para que te arrepientas de tu maldad, para que des frutos dignos de arrepentimiento. Dice Dios en 2 de Pedro 3:9, podemos leer ahí, dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Mateo 3:8 se nos exhorta precisamente a eso, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así con respecto a esta parábola podemos ver o vemos que se da voz a estos atributos de Dios, la justicia y a la misericordia, los cuales vemos expresados en la boca tanto del dueño de la viña como del viñador. Y esto es precisamente lo que nos lleva a la intercesión del viñador a favor de la higuera, después de que el dueño de la viña proclama o dicta la sentencia para ella. Vemos que el viñador intercede a su favor. Y podemos ver que en primer lugar vemos cómo el viñador intercede ante el dueño de la viña. Cuando dice ahí en el versículo 8, dice: Señor, déjala todavía este año. Vemos que no le dice no la cortes jamás, sino no la cortes todavía. Y es en una gran misericordia de Dios que conceda tiempo para arrepentirse, como lo leíamos en 2 de Pedro 3:9, que decía que el Señor no retarda su promesa según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y solo a la intercesión de Cristo es que se debe que muchos árboles infructuosos no sean cortados inmediatamente. Que muchos árboles que hoy escuchan este mensaje no hayan sido cortados ya inmediatamente, solo por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que es quien representa el viñador de esta parábola. El viñador también vemos que no solamente intercede a favor de la higuera, sino también podemos ver aquí en el pasaje que promete trabajar con mayor esfuerzo durante ese año para poder mejorar las condiciones de la higuera y así pueda producir fruto. Cuando dice ahí mismo en el versículo 8, dice, no la cortes todavía este año. ¿Hasta qué? Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vemos que el viñador se compromete a hacer todo lo que está de su parte, cavando en torno al árbol, a la higuera, abonándola, ¿sí? Para que ella pueda, para ver si así de esa forma pueda rendir frutos, teniendo mejor cuidados de ellas todavía, ¿sí? Dice en Filipenses 1:6, dice ahí que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es la obra. Y esta es la forma en que el viñador, o nuestro Señor Jesucristo, está haciendo en nosotros. Que Él inició también con nosotros. ¿Cómo? Perdonándonos primero de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino obrando en nuestras vidas. ¿Para qué? Dice, para, como dice aquí mismo en Filipenses 1, pero en los versículos 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y como más dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que busca Cristo, al cavar alrededor nuestro y nutrirnos de su palabra, que llevemos frutos de justicia, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos que han transformado y cambiado nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes. Por eso es que Él intercede ante Dios
pidiendo tiempo por ti, tiempo por mí. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más esperará Dios? ¿Cuánto tiempo más trabajará Cristo en tu vida o en la mía para que te arrepientas, para que nos arrepintamos? ¿Cuánto tiempo es o cuánto tiempo hace que conocemos de la gracia y de la misericordia de Dios y tal vez continuamos viviendo como si no la conociéramos? Como si esta gracia pues no existiera o fuera simplemente algo insignificante, porque así lo vemos, la menospreciamos. Vemos que Dios nos da tiempo. En Apocalipsis 2:21 dice en el mensaje a la iglesia de Teatira con respecto a esa mujer Jezabel, pecadora, que dice ahí en el capítulo 2, versículo 21 de Apocalipsis, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así es, Dios hoy que continuamos respirando, hoy que continúas respirando, hoy que te levantaste, hoy que estás aquí escuchando este mensaje, no es otra cosa más que por la intersección de Cristo y por la misericordia de Dios, dándote tiempo a que te arrepientas, de tu pecado y de tu maldad. ¿Sí? Y la única forma en que no te arrepientas es que no quieras hacerlo como esta mujer Jezabel, que no quería arrepentirse de su fornicación. Así que, hermanos, retomando un poco acerca de este mensaje, según una interpretación de esta parábola, Jesús manifestaba que el pueblo de Israel o sus dirigentes religiosos o ambos necesitaban arrepentirse antes que fuera tarde. Dios en su misericordia les estaba dando un tiempo para hacerlo, pero una vez cumplido ese tiempo se ejecutaría su justicia, y así fue. Efectivamente, al cabo de unas décadas, después de 3 años del ministerio que cumplió de 3 años Jesús sobre esta tierra con ellos, donde Jesús dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, ¿sí? Aún después de esos 3 años y después de haber crucificado a Cristo Jesús, después de unas décadas, después de estos acontecimientos, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos allá por el año 70 después de Cristo. Dios les dio un tiempo al pueblo de Jerusalén, a los judíos, para que se arrepintieran. Pero aún así fueron desarraigados de Jerusalén, fueron cortados. ¿Sí? Eso es lo que nos dice una interpretación acerca de estas parábolas. Otra interpretación de esta parábola hace hincapié en la urgencia de arrepentirse antes de que sea tarde. Como ya leíamos en los primeros versículos del capítulo 13, dice que Pilato mató a unos galileos que no eran mejores o peores que nadie. La torre de Siloé se desplomó y mató al azar a 18 personas que se encontraban en su interior, otra vez alrededor de la torre, cuando se cayó. Contrariamente a las creencias generalizadas de aquella época en que creían que esas cosas solo les pasaban o les sucedían a la gente o a las personas por culpa de sus pecados. Pero Jesús señaló que la muerte de esas personas, como ya lo veíamos hace un momento, que la muerte de esas personas no se debió al pecado. Más bien, según esta interpretación a la luz de esta parábola, nos da a entender que la vida del ser humano es frágil y es impredecible, ¿sí? Y que por tanto es importante que todo el mundo se arrepienta. Es importante que cada persona se arrepienta de su pecado y que no espere, ya que en cualquier instante, como lo hemos constatado inclusive pues durante este último año de pandemia que hemos vivido pues prácticamente en todo el mundo,
Y pues nosotros, algunos de nosotros en particular, con algunos familiares y amigos, que pues al verlos creíamos que aún había mucho tiempo para estar con ellos y que ellos tenían aún mucho tiempo por la juventud, por la fuerza, por la salud que se veía que tal vez tenían, y pues hoy ya no están con nosotros. En un instante se apartaron, en un instante partieron a la presencia de Dios a rendir cuentas de Dios. Sí, lo podemos constatar entonces con esto, que la vida realmente es frágil y que en cualquier momento podemos ser llamados a la misma presencia de Dios a rendir cuentas. Así que no seamos como el hombre también de la parábola en Lucas 12, 16, 21, que dice que tiró sus graneros y que edificó unos más grandes, y después de haber acumulado mayores bienes y de haber hecho sus ahorros, digamos, dice que pensó que tenía todo por delante. Dijo, ahora sí, había, come, bebe, sí, dice, y disfruta de eso, que hay muchos años por delante. Pero Dios le dijo, vemos que en el versículo 20 de Lucas 12, Dios le dice a este hombre, necio. Necio, ¿por qué? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Este hombre pensó que ya tenía todo por delante, que tenía muchos años aún por delante, pero esa noche Dios le dice, vienen a pedir tu alma. Hoy estamos, y mañana, o tal vez en un instante, ya no lo estemos. Solamente Dios lo sabe. Sabe el momento, el lugar, el tiempo, la hora y el instante en que estaremos delante de su presencia rindiendo cuentas a Él. Sí. Por eso es que no seamos como este hombre insensato, como este hombre necio, porque en cualquier instante pueden venir a pedir nuestra alma. Pero bueno, lo que sí podemos saber, o lo que sí sabemos, es que por medio de esta parábola Jesús dejó la enseñanza de que cada persona dará cuentas de su vida, como ya lo comentábamos hace un momento, ante Dios, y que nadie sabe cuándo le llegará su hora. El tiempo que nos queda a cada uno, sea cuanto sea, es un don, es un regalo de Dios, derivado ¿de qué? De su paciencia, como ya lo leímos, y de su misericordia, como lo leíamos en 2 de Pedro. Y no es que al concedernos tiempo Dios esté mostrando ser indulgente con nosotros, sino, como lo leíamos, es paciente al no reaccionar ante los pecados que estamos cometiendo contra Él. Él nos concede tiempo para responder a su amor, para acercarnos a Él, tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 2:4, cuando dice ahí en Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vemos que su amor y su misericordia tienen por objeto acercar a toda persona a Él. Pero en algún momento, a veces, inesperadamente, el don, ese regalo de tiempo que Dios nos ha dado, toca a su fin, va a tocar a su fin. Y cada uno de nosotros, cada persona en este mundo, entonces, seremos llamados a dar cuentas de nuestra vida delante de Él, delante de nuestro Señor. Así que no menospreciemos las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su bondad. No ignoremos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Su bondad, su benignidad, sus riquezas hoy en día, hoy a través de este mensaje te está guiando a que te arrepientas de tus pecados, a que te reconozcas que eres un pecador. Y que si no te arrepientes, perecerás igualmente. Hoy no menosprecies esas riquezas de su benignidad. No ignores
el mensaje que hoy Dios te está dando a través de su benignidad para guiarte a que te arrepientas de tus pecados. Y pues bueno, en lugar ahorita, ya que estamos viendo estas interpretaciones, en lugar de optar por una de estas interpretaciones, una de la otra, yo pienso que las dos interpretaciones son aplicables, tanto para los judíos como para nosotros, y que Jesús tenía fuertes convicciones sobre lo que ocurría en Jerusalén, como lo podíamos, o como él mismo lo evidencia en su lamento, aquí mismo en Lucas capítulo 13, en el versículo 34, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal como lo expresa esta parábola, el árbol no estaba produciendo fruto y merecía ser arrancado de raíz. No obstante, gracias a la misericordia, gracias a la intercesión, gracias al amor de Dios, se le concedió más tiempo para que rindiera fruto. Así que nos viene bien a nosotros poder entender que cada día que vivimos, cada día que respiramos, cada día que despertamos es un don y es un regalo de la misericordia de Dios. Como lo dice Lamentaciones 3, 22, 23, donde dice que por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas, dice, son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así es. Si Dios aplicara su justicia estricta a cada uno de nosotros, ya hubiéramos perecido. Pero dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, que por sus misericordias aún no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, porque aún ahorita que estás respirando, aún ahorita que estás escuchando este mensaje, Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo, y engrandeció su misericordia. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Porque Él no busca que nadie perezca, sino que tú y yo y todos procedamos al arrepentimiento, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que al mismo tiempo, cada día es una oportunidad de llevar a otros también a conocerlo a Él. Cada día Dios nos da esa oportunidad, no solamente a guiarnos al arrepentimiento, a disfrutar de su misericordia, sino también llevar a otros a que lo conozcan, a que conozcan de su gracia y de su misericordia. Y como personas que aspiramos a amar a Dios, a nuestro Señor, también podemos aplicar esta parábola a nuestras vidas. Es aplicable totalmente a nuestras vidas, reconociendo que en algún punto desconocido del tiempo, en algún momento en el que solo Dios solamente conoce, también exhalaremos nuestro último aliento y estaremos ante su presencia. Así que cada día que vivimos es un favor del Señor, es un don que Él nos ha dado. Vivimos por su gracia y por tanto debemos procurar hacerlo conforme a su palabra, poniendo para ello todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, aunque claro y naturalmente que nos quedaremos cortos y seguramente fallaremos también, pero cuando así sea, debemos pedirle que nos otorgue su perdón y que su benignidad siempre nos guíe a arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre recordando, y con esto terminamos, lo que dice el Salmo 103, del 10 al 14, cuando dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si así fuera, ya estuviéramos muertos. Pero dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre, dice el versículo 13, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué dice el versículo 14? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición y conoce mi condición. Y por eso es que Él ha engrandecido su misericordia. ¿Pero sobre quiénes? Sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que aspiran a amar a Dios sobre todas las cosas y obedecerle. Sobre aquellos que reconocen su pecado y lo confiesan y se apartan, cambiando de actitud para gloria y honra de Dios. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte gracias en esta mañana, nuevamente por la misericordia que nos has tenido hoy. Porque, Señor, a través de este mensaje, de todos esos mensajes, Señor, que hemos escuchado a través de estas parábolas, Padre, pues tu benignidad, tu bondad, las riquezas, Señor, de tu benignidad nos siguen guiando a un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que obres y que cabes alrededor de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor, de nuestra mente, y que verdaderamente podamos reconocer nuestro pecado delante de ti. Reconocer, Señor, que somos pecadores y que lo único que nos merecemos es perecer, es morir. Pero gracias damos, Señor, porque en Cristo Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Porque Él dio su vida por nosotros, porque tú lo pusiste como propiciación por nuestros pecados, Señor. Hoy solo rogamos, Padre, que en tu benignidad nos guíes al arrepentimiento y que obres en nuestras vidas, Padre, para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, Señor, dignos que glorifiquen tu santo nombre y que te den gloria y honra solamente a ti, Señor. Porque tú recuerdas y conoces nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo, Señor. Hoy, Padre, te rogamos que nos perdones por nuestros pecados y nuestras maldades y que nos ayudes día con día, Señor, que tú nos permitas respirar, que tu misericordia la engrandezcas para que vivamos, Señor, para tu gloria y para tu honra, y para que, Señor, cuando vengas a buscar fruto en cada uno de nosotros, lo encuentres, puedas encontrarlo, mi Dios. Hoy te agradecemos, Señor, por tu palabra. Hoy te agradecemos por tu misericordia. Hoy te agradecemos por tu amor y por llamarnos, Señor, a un arrepentimiento y por plantarnos, Señor, en buena tierra, por ser plantados dentro, Señor, de ese lugar especial en tu viña, Padre. Hoy agradecemos por todo ello, porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Padre, hoy te damos por el mensaje que nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gloria a Dios. El Alfa y Omega.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta predicación, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Joaquín García, al cual tú has usado con sabiduría para hablar a nuestros corazones. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por aquellos que están escuchando, por todos los que son hijos tuyos, para que podamos dar fruto en abundancia, y no seamos cortados ni echados al fuego como la higuera. Todo esto, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.